Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Este 1 de junio del 2020, este lunes, iniciamos semana en la que van a retomarse muchas de las actividades cotidianas. Sin embargo, no olviden de ninguna manera que seguimos en precaución, seguimos con un contagio importante en nuestro país. Así que, compañeros, Güemes Rodríguez, Rafael García Villegas, ¿cómo ven esto? Porque pues mucha gente ya está emocionada ahora sí a salir y no es así la cosa. Así es, mi querida Laura, muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, y como bien refieres, el semáforo rojo se mantiene prácticamente en toda la República. Son actividades esenciales las que se empiezan a retomar poco a poco. Hay que mantener aún la sana distancia si van a salir, porque tienen que salir algo urgente o necesario, con las medidas que ya todos conocemos: el cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse muy bien las manos, y cuando se pueda, en medida de lo posible, quedarse en casa. Y qué mejor manera de quedarse en casa que viendo Noticias 22. Weman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, estamos en semáforo rojo y estaremos, si vemos la forma en la que diferentes países en todo el planeta han tenido el proceso de contagio y disminución de la enfermedad, que empezaron antes que nosotros. Vamos a ver que al menos 3 meses ha sido lo que les ha tomado ir bajando ese nivel de contagio. Así que todavía falta mucho, y en algunos lugares ya incluso hay preocupación de rebotes en pequeñas zonas, rebote de contagio, así que hay que tomarnos con calma todo esto. Ayer o antier, recuerdo, en el diario El País sacaron una nota, un artículo que era muy interesante. No habrá regreso a aquella normalidad que habíamos conocido hasta que exista una vacuna. Mientras tanto, estaremos en nueva normalidad, y eso que es, todos los días tenemos que informarnos para saber qué es lo que vamos a hacer y de qué manera vincularnos. Y bueno, como dice Rafael, no hay mejor manera de llevar a cabo este momento de nueva normalidad que con contenidos en línea, con los contenidos que tenemos aquí en Noticias 22, y nuestra nota para comenzar hoy tiene que ver con ello. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nos da acceso a su acervo audiovisual a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Parte del acervo audiovisual de la UNESCO podrá ser visto a través de la plataforma Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura, permitiéndonos no solo acercarnos a la diversidad cultural de México, sino de otras partes del mundo. Son el tema del patrimonio mundial, muy conocido, el tema del patrimonio cultural inmaterial, el tema de la diversidad cultural, el tema de las lenguas indígenas, y también los temas que tienen que ver con la estimulación a la creatividad y al proceso creativo en general. Entonces, esas son las grandes temáticas que trabajamos en México. Para hacer un poco más detalle, existe, por ejemplo, documentales sobre la producción artesanal de abeja melipona en Calakmul, que es un programa que tenemos desde muchos años, y que se ubica en un sitio mixto de patrimonio mundial. Bueno, eso es un programa muy interesante, donde vemos la importancia de mantener esa producción artesanal de la miel, y especialmente de la abeja melipona. También tenemos 20 mini cortometrajes de patrimonio vivo, patrimonio inmaterial de México y del mundo, que son prácticas del mundo entero que se encuentran registradas en lo que llamamos la lista representativa de patrimonio inmaterial. Estas producciones fueron hechas por distintas instituciones culturales del mundo para que la UNESCO las incluyera en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esos materiales son muy útiles, son muy profesionales, y sobre todo tenemos la seguridad que se trata realmente de la esencia de la expresión. No se trata porque la verdad fueron hechos por los expertos más destacados sobre esas expresiones, y una cosa muy importante, con las comunidades. Es decir, que todas las producciones de UNESCO están hechas en colaboración estrecha con las comunidades, que son las portadoras de esas expresiones. No se trata de un trabajo solamente periodístico o de, digamos,
de agentes exteriores a la comunidad, son los propios portadores, la propia comunidad, que ha producido esos materiales. Estas realizaciones fortalecen la identidad, pero también ayudan a construir los vínculos entre distintos países, ya que las expresiones culturales no conocen fronteras políticas. Por ejemplo, la marimba, que no ha sido reconocida todavía como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero que es una expresión inmaterial muy viva en Guatemala y también en México, ¿no? Entonces es como binacional y consideramos que favorecer ese diálogo a través de la marimba es muy importante. El tango, para dar otro ejemplo, está compartido entre Argentina y Uruguay. Podría multiplicar los ejemplos de esas expresiones que no son la propiedad de una sola nación, sino de varias. Y eso es muy importante en este momento, donde también en la COVID vemos algunas fracturas entre países o entre comunidades que se están constituyendo. Es bien importante que la cultura puede reconstruir esos lazos entre las comunidades o entre los pueblos. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que estamos hablando de que la cultura no tiene fronteras y del programa Contigo en la Distancia, les comento que la Secretaría de Cultura nos invita a la iniciativa Retos Globales, un rally que busca motivar la creatividad de los y las participantes para reflexionar sobre composiciones artísticas, influencias creativas de México en el exterior y a su vez en la forma en que la visión internacional ha influido en la creatividad nacional. Este evento es para mayores de edad de origen mexicano con residencia oficial en territorio nacional y cada semana se enviará por correo electrónico el desafío creativo que deberá superar. Si usted quiere participar en este evento, tienen hasta el 5 de junio para consultar las bases y registrarse a través de la plataforma contiguoenladistancia.cultura.gov.mx y las actividades comienzan a partir del 8 de junio. Enfatizamos, la cultura no conoce fronteras. ¿Cómo ves, Laura? Bueno, pues ahora que estás platicando acerca de retos globales, además de la cultura, que desde luego es una forma de explorarlo, también la ciencia es una manera de acercarse a uno de nuestros grandes retos globales, que es nuestro medio ambiente. Justo este viernes se conmemora el Día Internacional en torno a este tema y como parte de la conmemoración, el Colegio Nacional ya inició la Semana del Medio Ambiente en tiempos de la pandemia con una conferencia coordinada por la bióloga e investigadora, una experta en el asunto desde hace décadas, Julia Carabias. En ella se habló de los riesgos que corre la humanidad y la vida en el planeta, todo ello derivado del deterioro que está viviendo nuestra Tierra. Vamos a ver más. De acuerdo con expertos, el origen de esta pandemia se encuentra en la mala relación entre la sociedad y la naturaleza, el descuido y el abuso hacia los ecosistemas con los que compartimos el planeta. En dicho tono, el Colegio Nacional inicia en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente una semana de reflexión sobre el tema ambiental durante y después de la pandemia. Es la forma en que estamos utilizando los espacios naturales, que hemos reducido enormemente las superficies, y cuando hay tanto acceso y tanta facilidad por esta constricción de los espacios naturales de acceder por parte de los humanos a estos ecosistemas, es cuando brinca alguno de estos microorganismos o virus, en este caso ha sido un virus de la familia de los coronavirus, brinca a los humanos y se expande por los procesos de globalización que tenemos sin precedentes. Según la coordinadora del seminario, la doctora Julia Carabias, la crisis sanitaria ha hecho evidente los riesgos que corre la humanidad y la vida en el planeta si se mantienen las tendencias actuales de deterioro al medio ambiente, por lo que urge incorporar en la planeación del desarrollo a la sustentabilidad económica y ambiental. No solamente el respeto a los espacios naturales a los que hemos comentado, sino el desarrollo de sectores productivos que son mucho más amigables con el medio ambiente, que no requieren de la cantidad de agua, de consumo de energía, sobre todo de energía fósil, de minerales y de generación de desechos como lo venimos haciendo.
Si no somos conscientes de que tenemos que cambiar el rumbo hacia la sustentabilidad ambiental, esto nos va a seguir ocurriendo constantemente. El programa, encabezado por ambientalistas internacionalmente reconocidos como el doctor José Sarucán, Rodolfo Dirso y Julia Carabias, busca reforzar las políticas de conservación de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad se lleva a cabo principalmente en nuestro país a través de las áreas naturales protegidas, que están sufriendo profundamente un recorte presupuestal, un recorte de personal, pero lo que más me parece grave es un cambio de enfoque. Las áreas naturales protegidas requieren espacios muy grandes para ser conservados, que pueda estar conservada en ellas la vida silvestre y todas sus interacciones. En espacios que están intervenidos y que están perforados por todos lados, no se conserva la biodiversidad. Un regreso precipitado y sin planeación hacia la nueva normalidad que flexibilice las normas ambientales en pro del desarrollo podría llevarnos a una situación de mayor insustentabilidad que generaría y facilitaría enfermedades y desastres naturales a futuro. Sí hay un riesgo de volver con prisa, volver sin planeación y tratar de generar empleos en donde se pueda, sin incorporar que los empleos que se pueden generar nos pueden llevar a una ruta distinta que sea planeada correctamente, apalancando la inversión privada con la inversión pública, porque si seguimos con más de lo mismo, vamos a acabar en situaciones infinitamente peor de las que hemos vivido ahorita con la pandemia. La Semana del Medio Ambiente se puede seguir en línea todos los días a las 18 horas a través del canal de YouTube del Colegio Nacional. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, recordarán que aquí en Noticias 22 hablamos del Game Jam, una actividad que terminó el domingo de la semana pasada, que fue coordinada tanto por el Instituto Goethe como el IFAL. Estos dos países, España y Alemania, se reunieron para crear juegos y que estuvieron asesorados por unos científicos fenomenales, entre ellos Julieta Fierro. Y en las conferencias en línea que estuvieron dando en esos días de Game Jam, hubo algo que resultó interesante. Cuando estamos hablando de cambio climático, mencionaban Julieta Fierro de manera especial, el científico que empezó a notar qué era el cambio climático, era una de las personas que había acompañado a Napoleón en sus campañas. Lo que quiere decir es que hace más de 150 años se habla de cambio climático. Y otra cosa que mencionaban es que hace 30 años decían, necesitamos tomar medidas urgentes para evitar el cambio climático. En esos 30 años no se ha hecho absolutamente nada y esas medidas ya no son urgentes, ya son diametrales y necesitan ser inmediatas. Mucho de lo que nos están diciendo con relación al coronavirus, sí, lo que estamos viviendo en este momento es absolutamente terrible, pero cuando escuchamos, y lo han mencionado los científicos, todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, el coronavirus va a ser simplemente un recuerdo que nos va a sacar una sonrisa frente a la cantidad de cosas que tenemos enfrente. Tenemos que cambiar diametralmente nuestra forma de vida y este es un gran momento para recapacitar sobre ello. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información aquí en Noticias 22. Artistas, directores, empresarios, políticos, cantantes, compositores, entre otras figuras públicas, comparten facetas poco conocidas de sus vidas. Es una etapa de la realidad de México. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué sitios son los que están publicando eso? Yo diría que las noticias falsas no distinguen niveles de educación. Cuéntenme algunas historias. Hernán Gómez presenta Sin Azúcar, domingos 22 horas. Respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Roberto Fiesco nos cuenta sobre su proceso creativo durante la producción de Quebranto. Entró a mi oficina y me dijo, te traje a Pinolito, ¿no? Y cuando entró Pinolito era
esta mujer, rubia, alta, con tacones, bolso, vestido. La historia no es, el descubrimiento de su identidad genérica, no es su homosexualidad. Tiene que ver con la historia de vida de quien hoy es una mujer. Documenta 22, estreno, martes 22 horas. Hace prácticamente un mes recordábamos este proyecto de envolver el Arco del Triunfo. Hoy el mundo del arte está de luto tras la partida de Krzysztof Wladimirow, quien falleció a los 84 años. Nuestra televisora hermana Deutsche Welle nos comparte esta semblanza en la que recuerdan al artista de origen búlgaro y la manera en que llegó a inmortalizarse al empaquetar el edificio del Reichstag allá en la capital alemana. Esta obra inscribió el nombre de Cristo en la historia de Alemania. Corría 1995 y Cristo logró lo inimaginable: empaquetar el Reichstag, el Parlamento alemán, bajo 100.000 metros cuadrados de tela. Él y su mujer, Jean-Claude, lucharon más de 20 años por llevar adelante esta titánica empresa. El proyecto había encendido airados debates en el país. Esta tela cubrirá el edificio con dignidad. Es un peligro. Puede dañar la confianza del ciudadano en la solidez de nuestra historia y cultura democrática. Cristo nació en Gabrovo, una ciudad búlgara identificada con la industria textil. Su padre, un fabricante de productos químicos, reconoció el talento siendo un niño y lo envió a clases de dibujo. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Sofía. En 1956 cruzó el telón de acero. Vivió en Viena y en París. Comenzó a desarrollar su creatividad envolviendo latas y botellas. En 1968 se dio a conocer al público alemán con una torre de aire de 85 metros de altura en la muestra de arte vanguardista Documenta de Kassel. Cristo siempre autofinanció sus proyectos. Fue su manera de protegerse contra mecenas e injerencias externas. Viniendo de un país comunista, nunca haré algo por ciertas razones. Haré lo que me gusta, proyectos ante los que sienta un deseo irrefrenable. Cristo amaba lo espectacular. Colgó una gigantesca cortina naranja a través del Colorado para alentar una nueva apreciación del paisaje. La escala de sus proyectos era a menudo colosal. En otra ocasión rodeó California con una valla de nylon de 40 kilómetros de largo. Envolvió con tela islas enteras en la costa de Miami. O apiló toneles, como aquí, en la obra titulada El Muro en la ciudad alemana de Oberhausen. Un mosaico compuesto con 13.000 barriles de petróleo. Su próximo objetivo era envolver el Arco del Triunfo en París. Un sueño que con su muerte quedará por realizar. Bueno, sí, quedará por realizar y probablemente el próximo año sea un homenaje a él y a su mujer fallecida hace pues unos 11 años, en el 2009, Jean-Claude, que se conocieron en París. Hay una historia muy, muy bella de amor detrás de la historia artística y bueno, pues en el diario La Vanguardia hoy se hace un recorrido muy, muy, muy bello de la manera en que se conocen en París y empiezan a trabajar algo que, aunque no inventaron ellos el término, es land art, que es un cruce ahí entre muchas manifestaciones y compañeros, Guamán sin Rafa. A mí me llama mucho la atención cómo se está cruzando en este programa, en este noticiario, el tema medio ambiente, ecología y arte, porque el land art justo busca alterar, pero sin trastornar el medio ambiente, el paisaje, a partir de elementos naturales que hacen mirar de una manera distinta el paisaje, ya sea urbano o el paisaje de la naturaleza, con intervenciones in situ. Entonces, bueno, pues ahí hay un cruce muy interesante de lo urbano, de la naturaleza y del arte, y también llamar la atención en cuanto al valor de la cultura, que es algo que también les interesaba mucho a Jean-Claude y a Cristo, que es muy difícil hablar de uno sin el otro, aunque se adelantó Jean-Claude más de 10 años a su esposo. ¿Cómo ven? Indiscutiblemente, Laura, y sobre todo considerando esto que dices, tuvieron que cambiar y reformular la manera de intervenir las cosas de aquellas latas que envolvían a estos grandes monumentos precisamente para no dañar el medio ambiente, y son momentos memorables en la historia del arte, Guamán. Así es, y bueno,
Nosotros aquí en este mismo espacio, Rafael, justo en un enlace con Deutsche Welle, se anunciaba del siguiente proyecto que era forrar, igual que fue en su momento el White House, forrar el Arco del Triunfo en París. Hace un momento nos comentabas, Laura, que dentro del Testamento de Cristo está determinado que este proyecto se va a llevar a cabo. Sí, efectivamente, ya los permisos están dados, todo está listo para que aún no estando él desde luego planeaba estar presente, pero es lo que se está diciendo, al menos en varias notas periodísticas, es lo que han anunciado que se va a llevar a cabo el proyecto porque ya trabaja con un equipo muy, muy grande, ¿no? No solamente es él es la cabeza de un equipo muy grande que requiere mucha anticipación para realizar cualquier proyecto y lo más importante de todo es lograr los permisos, lograr justificar por qué se va a hacer y como imaginarán, en París decir, ¿sabes qué? Miren, les voy a tapar el Arco del Triunfo, yo creo que no fue fácil, les llevó muchos años lograr esto y seguramente lo van a hacer como un homenaje, ya lo estaremos aquí anunciando, por ahí tendremos alguna nota de Deutsche Welle que nos dé cuenta de ello en algunos meses. Así es. Bueno, pues descansa en paz, Cristo, este artista referente del land art y de aquello que es la transformación del paisaje, aunque sea por un instante. La obra se queda en el registro y se queda en la memoria. De eso se trata más que nada. Y continuamos hablando de cultura. ¿Qué tan importante es eso que llamamos cultura y de qué manera incide en la sociedad? Bueno, sobre esto se reflexiona en la Cátedra Internacional Inés Zamora en Gestión Cultural y Amanda de la Garza, titular del MUAC, nos da los detalles. El arte como motor de cambio social será el punto de partida del foro que aporta la cultura a la sociedad, sostenibilidad y utilidad social de la cultura, el cual se realizará en el marco de la Cátedra Internacional Inés Zamora en Gestión Cultural. La cultura y el arte permiten generar experiencias formativas de educación, experiencias estéticas, incluso contribuyen a procesos de paz. En el caso de México, que vivimos desafortunadamente contextos sumamente violentos desde hace ya varias décadas, violencias estructurales, etcétera. La cultura y el arte proveen un campo de reflexión, de pensamiento crítico, de resignificación de nuestro lugar en la sociedad. El foro tendrá lugar de manera virtual hasta el 4 de junio y se busca poner en la mesa la reflexión de cómo la cultura es capaz de desencadenar procesos que fomentan la libertad de expresión, la diversidad cultural, al mismo tiempo impulsar el empoderamiento y autodeterminación tanto de las comunidades como de los sujetos. Algunos participantes son Américo Castilla, director académico de la Fundación TIPA de Argentina; Claudia Saldívar, directora del Museo Solidaridad Salvador Allende de Chile; María Belén Sáenz de Ibarra, directora del Patrimonio Cultural y del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia; y Mónica Off, artista, curadora e investigadora de Brasil. Y por otro lado, también en el ámbito de cultura de paz, a mí me parecía muy relevante reflexionar mutuamente México-Colombia, que se ha hecho en otras instancias, pero a mí me interesaba que fuera desde el arte. Entonces, en ese sentido, tenemos la participación del artista colombiano Edinson Quiñones, que ha trabajado justamente a partir de una experiencia muy dura en la guerra en Colombia, toda una producción artística relacionada a esta temática. Y por otro lado, Elia Andra Ojeda, que forma parte del colectivo Fuentes Rojas, que es un colectivo mexicano que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de víctimas y de duelo. Otro de los temas que se abordarán será la situación por la que están pasando las instituciones culturales en América Latina a raíz de los problemas económicos que ha dejado la pandemia, pero también el debilitamiento institucional que se venía perfilando antes del 2020. Uno de los países, por lo que conozco por otros colegas y lo que ha salido en las noticias, que ha sufrido, digamos, de recortes terribles a la cultura, y de una presión que implica censura, persecución de agentes culturales, es Brasil.
con el gobierno populista de derecha de Bolsonaro, en donde la situación de la cultura es crítica desde que entró el gobierno, y ahora, bueno, se ha exacerbado esta circunstancia. Y esto es una gran tristeza, es un golpe durísimo para la producción cultural en América Latina, porque Brasil precisamente era un ejemplo muy importante a nivel regional y en el mundo de cómo la cultura genera desarrollo social. También en Colombia es otra realidad distinta a la de estos otros países, sin embargo, también en donde hay una precarización de las instituciones y en donde la institucionalidad pública no es tan fuerte. Y esto, bueno, pues se debe también a condiciones históricas y evidentemente, pues el caso de México, que es un caso muy complejo también, en donde, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, hay una fortaleza institucional que se ha construido a lo largo de un siglo y lo que va del siglo XXI, que está actualmente en peligro. El foro busca dejar claro que la cultura es un bien común para el desarrollo de la sociedad, que puede mejorar las condiciones de vida de las personas y nos pertenece a todos. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahí está de nuevo el llamado para preservar y proteger la cultura, no solo de México, sino del mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que con el seminario que también nos ofrece todos los martes la Fonoteca Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para celebrar esa riqueza musical de nuestra tierra. O las funciones con la idea de compartir la riqueza musical en nuestro país desde la perspectiva de distintas disciplinas. La Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha organizado de manera virtual el Seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Empezamos aproximadamente hace 18 años, ya casi 2 décadas, con este seminario de manera presencial. Decidimos prepararlo de manera digital y me parece que pues se abren muchas posibilidades para que mucha gente lo presencie, mucha gente participe, intercambie puntos de vista con los estudiosos, con los académicos, con la gente que está interesada en las músicas tradicionales, narrativas, orales, músicas populares de nuestro país. Hablar de música tradicional es hablar de la creación de identidades culturales. Son músicas que se aprenden en la academia, que no se aprenden en el conservatorio, sino que se aprenden de padres a hijos, ¿verdad? Entre parientes, entre gremios de músicos. Son músicas que se utilizan para, como parte de ceremonias, de rituales, de festividades. El espectro de la música tradicional es muy amplio y diverso. Y son músicas susceptibles de transformarse en algunas partes. Sin embargo, su estructura trasciende a través del tiempo. Son 28 conversaciones a cargo de especialistas de la Fonoteca del INA y del INVAL, así como cronistas, músicos, promotores culturales e investigadores de casas de estudio de distintas entidades del país. En esta ocasión, bueno, se hablará de sones de carnaval, se hablará de música fronteriza, de son jaranero, de música de muertos, de la pirecua, etc. Las sesiones son todos los martes a las 17 horas hasta el 19 de noviembre a través del canal de YouTube de la Fonoteca del INA. El seminario cuenta con un valor curricular a quienes cubran el 80% del mismo. Noticias 22, Omar Vera. Muy bien, y pues nos vamos a una muy breve pausa con una recomendación. Al terminar Noticias 22, Javier Aranda Luna va a hablar sobre las prisiones de Siqueiros. La crítica de arte, Irene Jenner, lo va a acompañar en punto de las 9 de la noche. Suena bien, suena muy interesante, con un gran personajazo que es Siqueiros. Bueno, pues imaginarán que tiene que ver con su estancia en prisión. No se lo pierdan a través de la pantalla de Canal 22. Regresamos en unos instantes. Una
reflexión de cómo el arte puede generar alternativas y crear puentes de comunicación en nuestro entorno. Lo que hago porque a mí me interesa y me gusta, y ya el resultado que viene después o que pase se va acomodando solito, ¿no? El teatro es el único lugar donde todos toman decisiones y donde todo puede pasar por esa misma circunstancia. 20 y más por el arte. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábados, 17:30 horas. Aquí no tenemos tabúes. Ahora, una hora completita de programa porque venimos más largos, más duros que nunca. El placer viene en diferentes formas y tú decides cuál es tu favorita. Hoy seré el unicornio que los llevará por el laberinto de la diversidad. ¿Quién eres? Exacto, yo. ¿Qué vienes a buscar? Pedro Comedy presenta El sexo nuestro de cada día. Reestreno. Sábados, 22 horas. Me parece evidente que el casco de Darth Vader está inspirado en el hermosísimo casco de los feroces samuráis. Caballero del Zodiaco está lleno, verdaderamente, de mitología grecolatina. Llegado al final de las actividades, el ALEF, el Festival de Ciencia y Arte, y este es un resumen. Tras 11 días de actividades, llegó a su conclusión la cuarta edición del Festival ALEF, el encuentro universitario en el que las fronteras entre arte y ciencia se difuminan. Este año, debido a las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia, el festival se celebró de principio a fin en el entorno virtual. Pese a todo, la respuesta del público fue sobresaliente. Hasta el día de ayer, en el micrositio del festival, se registraron más de 215,000 visitas de internautas de todo el mundo. Como no podía ser de otra forma, la coyuntura sanitaria fue el eje transversal de las más de 160 actividades que se desarrollaron y que permitieron generar más de 86 horas de materiales audiovisuales. Entre los que destaca la conferencia de clausura que ofreció el connotado filósofo francés Jean-Luc Nancy y que tituló simple y llanamente Lo útil y lo inútil, una sucinta disertación sobre el mundo en el que vino a insertarse la pandemia, un mundo cuyo proyecto, ha señalado, se ha vuelto indescifrable, incomprensible y hasta catastrófico. Le virus est nouveau. Mais rien d'autre n'est innovant dans cette crise. La propagation du virus fonctionne de manière analogue à celle d'autres propagations que nous nommons virales en informatique, par métaphore, depuis déjà longtemps. Mais quelque chose est nouveau, cependant, avec cette crise, bien que déjà commencé aussi avant la crise. Et quelque chose est nouveau qui est la peur. Bien sûr, cette peur a quelque chose d'enfantin. Ce qui est enfantin est impulsif et ne sait pas s'exprimer. En fait, nous avons peur de nous-mêmes. Nous avons peur de tout l'inconnu, de tout l'indéterminé qui nous entoure et dont nous nous rendons compte que nous ne le maîtrisons pas. La philosophie n'est pas exempte de cette peur. La philosophie est formée, au contraire, par la peur de ne pas avoir d'assurance, de manquer d'assurance. Mais la philosophie est aussi ce qui essaye de comprendre et d'accepter le saut au-delà de l'assurance, de la sécurité, au-delà du savoir. Con 80 años de edad y luego de ser sometido a un trasplante de corazón, Jean-Luc Nancy
se encuentra dentro de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. Donc, si on me dit, oh, vous pouvez mourir parce que vraiment, ça suffit. De toute façon, vous allez mourir bientôt. C'est vrai que je vais mourir bientôt. Mais c'est justement la question de savoir à quoi nous mesurons ou nous apprécions, si on veut, la valeur d'une vie. Si une vie qui n'est plus bonne à grand-chose n'est plus bonne à vivre, c'est que justement nous sommes dans une logique de l'utile et de l'inutile. Si se perdió alguna de las actividades de la cuarta edición del Festival Aleph, puede acceder al material audiovisual en línea que permanecerá en la página culturaunam.mx/el Aleph. Muy interesante la reflexión en este mundo pragmático en donde pareciera si no es útil, entonces no forma parte ni siquiera de una cadena productiva, como tampoco de políticas públicas. Interesante reflexión. Y ya que estamos en este terreno de las ideas, ¿qué les parece si vamos ahora con el reconocido economista Paul Krugman, quien fuera ganador del Premio Nobel de Economía en 2008? Él asegura que la confianza tanto entre los países e instituciones va a tardar en sanar después de esta pandemia. Y esto lo dijo en el Hey Festival 2020. El brote de la pandemia aceleró las fracturas comerciales que existían en la economía global. En su participación en las cápsulas Imagina el mundo después del COVID, que organiza el Hey Festival, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman aseguró que existen antecedentes de una crisis similar. I believe that the COVID-19 crisis is going to be quite different. It occurs against a different backdrop. It's led to some very, very different psychological, perceptual changes in the world. Obviously, it's a very severe economic shock, and we don't yet know. We have a pretty good idea of the severity initially, but we don't have a good idea of how long it will last, and that's going to depend a lot on the how the epidemiology unfolds. But it has exacerbated, maybe brought forward some things that were already happening and really increased some of the crucial fracture points. It's likely to lead to a world that is much less integrated at least in a political sense and possibly in an economic sense as well. El autor del libro Contra Zombies, Economía, Política y Lucha por un Futuro Mejor aseguró que la confianza entre los países e instituciones tardará en sanar después de tantas acusaciones y malos manejos de la pandemia. So this is a world in which it's going to be very hard. Even once the pandemic lifts, it's going to be very hard for countries to return to the kind of good faith negotiating trust in each other that is essential for any kind of global system to operate. La economía global dependerá de la estabilidad política en Estados Unidos, también de la posición que tenga ante la Organización Mundial de la Salud y China, de los resultados que tengan en el Brexit y el bloqueo europeo, así como del manejo mundial del COVID-19 en los próximos meses. So I think we're headed for a much weaker, much more chaotic world order as a result of COVID, and that's going to haunt us for a long, long time after the virus itself has gone away. Con información y texto de Oscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Oigan, y fíjense que Elon Musk sigue haciendo de las suyas. En estos días la humanidad ha sido testigo, con todos estos problemas que tenemos aquí, todo lo que está sucediendo en la Tierra y demás, están pasando otras cosas interesantes en el espacio. El despegue de la nave Crew Dragon, de la misión SpaceX, se trata de un acontecimiento histórico que busca desarrollar alternativas para los viajes tripulados al espacio exterior. Vamos a ver. El primer vuelo espacial tripulado de la NASA, enviado desde el suelo estadounidense en 9 años, se realizó con éxito el pasado 30 de mayo. La cápsula Crew Dragon, construida por la compañía de cohetes SpaceX del empresario Elon Musk, despegó del Centro Espacial Kennedy el pasado 30 de mayo, tripulada por los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken,
e impulsada por el vehículo de lanzamiento Falcon 9. El lanzamiento se realizó desde la plataforma 39A, la misma que utilizó Apolo 11 en la misión que llevó al hombre a la Luna en 1969. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que una nave privada participó en la búsqueda de la conquista por el espacio. Se trató de un viaje de pruebas de sistema y controles de la Crew Dragon, una nave completamente automática que, a diferencia de las naves espaciales anteriores, contó con una cabina de tripulación con controles de pantalla táctil y no físicos. Con 8 metros de alto y 4 de diámetro, esta cápsula fue equipada con 7 asientos y podrá ser reutilizada. Uno de los objetivos de la misión fue desarrollar una alternativa de menor costo para los viajes espaciales tripulados. Contrario a los pesados y anaranjados trajes de anteriores misiones, los que usaron Doug Hurley y Von Benken para este lanzamiento fueron diseñados por el méxico-americano José Fernández, conocido por su trabajo en películas de ciencia ficción en las que delineó trajes como el de Batman y X-Men. Su peso fue de apenas 9 kilos, aproximadamente 80 kilogramos menos que los de años atrás, y los cascos impresos en 3D estuvieron incorporados en lugar de ser desmontables. Además, los guantes estuvieron diseñados para trabajar con las pantallas táctiles. El viaje duró 19 horas. La cápsula se acopló a la Estación Espacial Internacional el pasado domingo y sus tripulantes se unieron a los astronautas ruso-estadounidenses en la plataforma orbital. Este lanzamiento es histórico debido a que de nueva cuenta coloca a Estados Unidos en la exploración espacial con lanzamientos desde su territorio e inicia con el camino de llevar a las personas al espacio. Con información y texto de Karen Rivera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bien, decías, Laura, es muy emocionante. Pasaron 9 años para que el hombre regresara al espacio después de que los años 60 era una carrera y pensar que esto inició para protegerse de que el otro te atacara, porque había la carrera espacial, sabemos, en los años 60, empieza Rusia y Estados Unidos, para evitar que alguien desde un satélite lance un misil y destruya tu nación. Esto afortunadamente ha ido cambiando y la carrera espacial se volvió una cooperación internacional para explorar el espacio y ahora el enemigo precisamente a vencer, y hemos hablado mucho del calentamiento global y todo es el tiempo y la manera de preservar y conservar que es el único planeta hasta ahorita que sabemos que soporta y tolera la vida como la conocemos, pero de ahí en fuera es trascendente volver la mirada a lo que sucedió. Fue muy emocionante, yo vi el lanzamiento, tuve la oportunidad de que lo estuve siguiendo en vivo el sábado después de que se había pospuesto desde el miércoles, y es verdaderamente emocionante saber que esa última frontera está más cerca que nunca, parecería ciencia ficción, y vemos inclusive los diseños de los trajes espaciales, nada que ver con los del Apolo 11, y este recibimiento ya en la Estación Espacial Internacional, pues no deja de ser emotivo y esperanzador como coalición internacional, como también esperanza hacia un futuro y hacia dónde nos puede llevar la ciencia y la tecnología, porque el Falcon regresó a la Tierra y se va a poder reutilizar, lo cual hace mucho más económicos, en la medida de lo pertinente posible, los viajes al espacio. Y no solamente económicos. Rafa, ¿y eso? Perdón, Laura, digo, no solamente bueno, yo lo económicos. Que nada más resaltar. Bueno, porque es una cuestión de que es la primera vez que una compañía privada impulsa esta exploración. Entonces estamos hablando ya de otro territorio. Estamos hablando de territorio creo que a eso te referías en este último comentario, Rafa, que tiene que ver con el turismo, con la colonización, con la posibilidad de que gente como nosotros, claro, con lana, ¿verdad? Pero gente como nosotros pueda viajar al espacio en algún momento simplemente para ver el paisaje. O sea, estamos hablando de un sentido muy distinto a la estatización que siempre prevaleció en este ámbito. Y lo que mencionabas, Rafael, también lo pienso de otra manera. Cuando dices que se hacen más económicos, es cierto. Necesita menos equipo que se dejaba tirado a lo largo de las diferentes etapas para poder salir de la Tierra, y que con el paso de los años también se ha convertido en piezas peligrosas para siguientes misiones, dado que se quedan ahí flotando, atraídos por la gravedad del planeta, y que pueden ser muy, muy, muy riesgosos para otras misiones, lo que le llaman esa basura espacial. Lo que me llama también la atención, Laura, Rafael, es que, bueno, ya está dicho en la nota que el diseño está hecho por una persona que ha trabajado en las películas de ciencia ficción.
Pareciera que la historia de la conquista del espacio está delimitada por eso. Si pensamos en Georges Méliès, que utiliza la figura de una bala como la primera cápsula para llegar a la Luna en la versión cinematográfica de la novela de Julio Verne, lo que estamos viendo no ha cambiado demasiado la figura y sigue siendo la ciencia ficción, siguen siendo los artistas, los creativos que se imaginan primero las cosas antes de que la ciencia las haga reales. Entonces vuelvo a ese poema de Amado Nervo, de quién será el Cristóbal Colón de otros planetas, aquel que llegue a donde solamente han llegado los poetas. Bueno, gran reflexión, y con esta vista desde la Luna de lo que es nuestro planeta, porque es el siguiente eslabón, el siguiente paso es regresar de alguna manera a la Luna. Nos vamos a hacer una brevísima pausa mientras nosotros nos quedamos aquí en la Luna de la Tierra diciendo esas cosas que estamos diciendo. Volvemos. ¿Cómo se llega a ser líder de una gran nación? Su vida estuvo marcada por escándalos. Pero él fue un hombre que el pueblo y el clero ruso convirtieron en zar. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ignacio Casas nos cuenta del premio de novela histórica que le entregaron por la novela La esclava de Juana Inés. A través de sus ojos podría ver a Sor Juana Inés de la Cruz y hablar de la esclavitud y sobre todo hablar de la negritud. Ignacio Casas, segunda parte. Tratos y retratos con Silvia Lemus. Nuevo capítulo. Miércoles 22 horas. La cultura mexicana tiene artistas que son polos de atracción y repulsión. Hace 60 años estuvo en la cárcel y salió de ella David Alfaro Siqueiros, uno de estos polos de atracción y repulsión. ¿Hemos sido justos al valorar su obra? Si quieres saber la respuesta inteligente de un especialista, lo esperamos aquí con Irene Herner, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Hay que estar muy pendientes porque se han anunciado las modificaciones para los periodos de registro de los concursos que nos ofrece el FONART. Nuestro compañero César H. Meléndez tiene todos los detalles. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías dio a conocer que, en atención a las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, han sido modificados los periodos de registro para 2 de sus concursos de arte popular, con lo que desde hace años promueve, reconoce e incentiva la actividad artesanal. Por un lado, la 7ª edición del Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México iniciará la fase de recepción y registro de obras el próximo 29 de junio, misma que cerrará el 31 de julio. Los resultados se darán a conocer el domingo 26 de agosto y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo. El certamen, cabe recordar, contempla una bolsa total de premios de 1.300.000 pesos. De igual manera, el 8º Concurso Nacional de Textiles y Rebozo actualizó su periodo de registro, el cual habrá de iniciar el 15 de junio y concluir el 17 de julio. El 2 de agosto se darán a conocer los resultados y 10 días después se celebrará la ceremonia de premiación en la ciudad de San Luis Potosí. La bolsa total de premios es de 1.080.000 pesos. Los otros 2 certámenes que organiza el FONART, a saber, el Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2020 y el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2020, continúan con las fechas programadas inicialmente. Las bases completas de las 4 convocatorias para los Concursos Nacionales de Arte Popular 2020 se pueden consultar en el portal gov.mx/FONART. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22, pero ahora nos vamos a España. Ahí nuestra corresponsal Francina Islas nos habla de la Galería Freijo, que está cumpliendo 10 años.
La Galería Freixo, que ha representado a artistas mexicanos como Vicente Rojo y Felipe Ehrenberg, ha cumplido 10 años durante el confinamiento. Esta semana ha vuelto a abrir sus puertas adoptando algunas medidas de seguridad e higiene, controlando el aforo y pegando en la pared la información que antes del COVID se daba en los programas de mano. Ha sido muy triste, por un lado, que cumplamos 10 años y en vez de celebrarlo, bueno, no sé, de otra manera, pues estábamos confinados. La verdad, yo no pensaba hacer nada por el 10º aniversario por la situación que acontecía, ¿no? Que es una situación triste. Hemos tenido las 2 exposiciones en curso que inauguramos el 25 de febrero, las hemos tenido confinadas, en la incertidumbre de no saber cuándo podíamos volver, pero siempre pensamos recordar la exposición con la que inauguramos. Y eso es bonito porque es Germán Cueto, que claro, inauguramos con un proyecto histórico que se llamó Hierros y Sombras. Pese a la situación, los 10 años de la Galería Freixo no podían pasar inadvertidos, y ha sido la pieza sonora Viaje Inmóvil de José Iges la que detonó la exposición virtual Tan lejos y tan cerca. Y dije, bueno, pues ¿por qué no la presento virtualmente para el 10º aniversario? Entonces Ramón Mateos, el que me dije el LZ46, me dijo, ¿y por qué no invitas a todos los artistas que quieran? Y así surgió. Y así se ha convertido en un proyecto virtual. Y se ha convertido en una faceta que nosotros queremos seguir desarrollando, que es que la galería, en forma paralela, no sustitutiva, sino por añadidura, tenga también la galería virtual. Y se vayan colgando proyectos que nazcan desde la virtualidad y que estén colgados permanentemente. Incluso en el plano virtual, el tiempo y el espacio pierden valor. Y eso es interesante de cara a programar una exposición, porque puede durar 1 año, 3 meses, lo que quieras en el tiempo, y puede tener la extensión que quieras y la puedes tener permanentemente viva. Cada una de las piezas de Tan lejos y tan cerca incluyen un video de los artistas participantes en su propio confinamiento. Entre ellos se encuentran los mexicanos Fernando Llanos y Gina Arispe. Los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa tenemos la obligación de repensar qué vamos a hacer saliendo. Y decidí caminar en el desierto, arrastrando un neumático atado a mi cintura. Serán los coleccionistas los que decidan si esta nueva modalidad de exposición virtual funciona como una alternativa para la galería. Por ahora habrá que suspender conferencias, presentaciones de libros y otras actividades paralelas que hacían en este espacio. Sin embargo, para las inauguraciones, Angustias ha planteado una inauguración escalonada. Dar cita a grupos no más de 10 cada media hora. Entonces, a lo largo del día, pues se puede reunir bastante gente. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, recordando a Mikhail Glinka, compositor ruso, que sienta las bases para el nacionalismo. No perteneció al grupo de los 5, pero era en el siglo XIX donde estaba dando la transición del romanticismo precisamente a esos movimientos de identidad. Fue el primer músico ruso en ser conocido a nivel internacional, sobre todo por sus oberturas españolas, Azares de la vida. Yo lo recordamos como uno de los grandes compositores, no solo de música orquestal, sino también de óperas en ruso, Mikhail Glinka. Laura Hueva. Sí, así es, Rafael, es uno de los grandes compositores y vamos a hablar que, por así decirlo, él es el que atrae la atención a frente a lo que estaba ocurriendo en ese país, que indudablemente es uno de los polos, es uno de los referentes de la música clásica en la historia del arte. Bueno, sí, bueno, pues nada, un agradecimiento por este programa y recordar que hace la primera ópera nacionalista rusa, que es Ruslan y Ludmila. Así que bueno, pues a disfrutar de la música y nos vemos mañana. Buen inicio de semana. Gracias. Chao.